Recuperamos el tiempo de la información aquí en Castilla y León Televisión. Ya llega el momento del análisis de la tertulia, esta noche con Paco Somoza. Paco, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien por Zamora? Todo bien, todo calma. Sí, sí. Sí. Bueno, espero que todo te haya ido bien y que no me cuentes ningún problema por delante. Maite Rodríguez, ¿qué tal estás, Maite? Por cierto, ayer has estado en Madrid. En Madrid Fusión, sí, viendo lo último en gastronomía y delicatessen. Bueno, pero has venido a tiempo. Sí. Espero que te hayan dado bien de comer, cuanto menos. Ernesto. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Comienza con el repaso de la prensa. Además está lloviendo, que siempre es bueno. Siempre es bueno. Empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que SACIR, la Sanidad de Castilla y León, ampliará de 6 meses a 3 años el contrato a los nuevos MIR de familia. Y Diario de Ávila destaca que el final de la producción de camiones de Nixon, la reconversión de la fábrica de Nixon, pone en cuestión 150 empleos indirectos. UGT alerta de los riesgos. Iniciará contactos con la empresa y las administraciones para tratar de buscar soluciones y evitar que las 8 empresas auxiliares mueran en septiembre. Diario de Burgos destaca en su primera unas declaraciones del padre de la menor de Aranda, donde relata el infierno que están viviendo tras los presuntos abusos. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León los acuerdos del diálogo social, un refuerzo a las políticas para mejorar el empleo de los jóvenes. También el diario La Razón aborda este mismo asunto. Herrera se despide del diálogo social con un ambicioso impulso para crear empleo. Diario de León destaca la candidatura del INCIBE, que suma apoyo social e institucional, unidad política para exigir a la Unión Europea el centro de ciberseguridad para el que el Gobierno transmite la certeza de que León será la sede de la unidad de referencia en esa estrategia que promueve la Unión Europea. Y Diario Palentino, por último, destaca en su portada que los sindicatos confían en el empleo verde para absorber trabajadores de las térmicas con el fin del carbón. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares, algunos de ellos centrados en lo que ha sido esa reunión, esos nuevos acuerdos firmados esta misma mañana en el ámbito del diálogo social. Decía Juan Vicente Herrera que no quería necrológicas, que no quería que los sindicatos y la patronal le despidiesen antes de tiempo, pero es verdad que todos, tanto los sindicatos como la patronal, han ensalzado la figura de Juan Vicente Herrera porque consideran que ha sido el auténtico impulsor del diálogo social y han exigido al mismo tiempo que el sucesor de Juan Vicente Herrera, el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, pues mantenga esos compromisos que se han mantenido de forma ininterrumpida durante estos últimos 18 años y sin recurrir a ningún tipo de necrológica. Al final es verdad, ¿no?, que el impulso de Juan Vicente Herrera es lo que ha permitido que durante cerca de 20 años estemos hablando de pacto social en nuestra comunidad, y eso que han sido unos años complicados en algunos momentos. Yo creo que sí, supongo que hoy también esta firma era muy especial por ese motivo, por la mayoría de edad del diálogo social y también por los acuerdos que comprometen no solo para este año, sino también para el próximo año y que deja de alguna manera encarrilado para que el próximo presidente o presidenta de la Junta continúe con esta apuesta. Una apuesta que, repasando un poco por alto todos los temas, yo creo que en los que se centra, yo creo que sí que es muy importante, sobre todo la que se centra en el desarrollo de las zonas rurales y la apuesta por las energías alternativas para mantener y fijar población en esas zonas que son las más castigadas por la crisis industrial y por la falta del empleo, al margen de las nuevas tecnologías, porque es verdad que si queremos que la gente joven se quiera a vivir en esas zonas, necesita tener buenas comunicaciones y el acceso a las nuevas tecnologías para no tener discriminación sobre los núcleos urbanos. Paco, ¿tú cómo lo ves? ¿Ha funcionado el diálogo social? Está funcionando, digamos que está funcionando. Aquí hay que presumir del modelo que hay en Castilla y León. Yo creo que sí, por lo menos es un modelo de concordia que siempre es positivo, ¿no? Y está bien esto de acabar con una lucha de clases para que todas las clases, en definitiva, luchen por el progreso y por la estabilidad de esta región, ¿no? Hay que acentuar, como estamos comentando, hay que acentuar un poco todos esos esfuerzos, intentar reequilibrar los territorios tan desequilibrados
que esa es la asignatura permanentemente pendiente. Pero hay paz social porque hay acuerdos y hay paz social porque somos en algunos casos bastante pacíficos. De cualquier modo, Juan Vicente Herrera merece el reconocimiento de sus logros, ¿no? Y está bien, aunque a él no le guste, que te hagan un obituario en vida no está mal, o sea, es mucho peor que te lo hagan cuando palmas, ¿no? O sea, cuando desapareces del mapa, que todo el mundo dice lo mismo o lo contrario, ¿no? Lo que sí que está claro es verdad que él ha conseguido hacer que se entiendan, al menos en la sede de la Junta, sindicatos y empresarios, porque nada más salir de allí también, luego ya he escuchado las primeras discrepancias o faltas de acuerdo, porque los sindicatos reclamaban que había que modificar algunos convenios que se han firmado y que están vigentes, porque el salario mínimo interprofesional ahora mismo es más alto que el fijado en esos salarios. Entonces, bueno, algunos nubarrones se anuncian si no hay un mediador como el que ha habido hasta ahora, ¿eh? Bueno, esa paz social que hemos puesto de relieve en torno al diálogo social no lo es tal cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de la sanidad. Ya ven que han sido protagonistas durante los últimos meses en lo que es la crónica política de nuestra comunidad. Lo más reciente, esa multitudinaria manifestación del pasado sábado en Valladolid. Hoy ha habido una nueva reunión del Grupo de Trabajo para mejorar la atención primaria en nuestra comunidad. Una reunión que ha comenzado con novedades, porque después de anunciar lo contrario, el consejero de Sanidad descarta ahora contratar a médicos sin MIR para cubrir la falta de facultativos. Tras escuchar las propuestas de las sociedades científicas, la solución por la que se decantaría, o por la que decantará la consejería, será precisamente otra. La Consejería de Sanidad da un paso atrás. Ya no contratará a médicos sin la titulación del MIR. Ayer mismo yo me reuní con varias sociedades científicas que nos ofrecían otras alternativas y por lo tanto nos hemos comprometido con ellos a estudiarlas, a aplicarlas. Lo concretaremos en los próximos días, de manera que no necesitemos plantear esta contratación. Las alternativas se han puesto sobre la mesa en la reunión para la mejora de la atención primaria. Y vamos a ofrecer a los residentes de medicina familiar y comunitaria que terminen su especialidad un contrato de 3 años de duración para integrarse en los distintos equipos de atención primaria de nuestra comunidad. Una medida que podría beneficiar a un centenar de residentes. También se baraja la retribución de las acumulaciones y la productividad profesional. Se calcula que alrededor de un 50% de la plantilla de médicos se jubilará en los próximos 10 años. Que por cada médico que se jubila estamos formando 0,54 médicos. Por lo tanto, si no tomamos medidas inmediatamente, a medio y a corto plazo vamos a tener un déficit impresionante de profesionales. Las jubilaciones preocupan, pero también la dispersión de la población y el envejecimiento. Por eso, desde los colegios profesionales reclaman más financiación, tecnología y recursos. Evidentemente el que hablaba en esta noticia no era el ministro de Agricultura, al que luego escucharemos, por cierto, sino un responsable de la sanidad de los colegios de médicos de nuestra comunidad. Creo que tenías bastante ganas de hablar. Yo no sé si de proponer soluciones a este grave problema de la situación de la sanidad en nuestra comunidad o para quejarte como habitante de Pueblo de Sanabria, que es una de las zonas, ¿no?, donde también ha habido movilizaciones en los últimos tiempos. No, son movilizaciones lógicas porque no está resuelto el problema. O sea, la atención primaria como elemento dispensario de salud, ¿no?, o que acerca la salud a los núcleos rurales, es verdad, pero es que hay que completarlo y hay que cofinanciar, hay que tener mejores equipos, mejores comunicaciones. Desde luego los médicos tienen que ser especialistas y lo que no puede ser es que un médico en Puebla de Sanabria o en Porto, que está en la sierra ya más alta de la Sanabria Alta, cobre lo mismo que un médico que tiene todos los servicios en la ciudad al lado. Es decir, eso es una cosa que hay que corregirla, hay que estimularlo, hay que estimular las permanencias y las especialidades con dinero, con servicios, con comodidad, con posibilidad de que los hijos de los médicos también estudien en aquellos núcleos, o si no estudian, que tengan una compensación fiscal que les permita vivir allí en una situación de equilibrio, porque es que si no es pedirle peras al olmo. O sea, pedirle que un médico, cuando sus hijos son mayores, en un ejemplo que prácticamente todos hemos pasado por ahí, se mantengan en una zona rural trabajando y sus hijos tengan que estudiar en cualquier núcleo o en cualquier ciudad en la que haya universidad y les cueste 1.500 euros cada niño, pues entonces, obviamente, claro, si ganan 3.000, o sea, y tienen 2 niños, que tampoco es mucho, pues se han quedado sin sueldo, no comen, ¿no? Eso es una cosa que no sé cómo la pensamos todos de una manera más clara, ¿no? ¿Puede ser esta una de las soluciones, la que se ha planteado en esta última reunión?
Puede ser esa, puede ser también que convoquen las plazas que estaban previstas y que es una forma también de dar estabilidad. Y un poco en la línea de lo que decía mi compañero, es que, claro, es verdad, hay que atender el medio rural y de alguna manera incentivar a esos profesionales que se puedan asentar allí y que opten por quedarse en España y quizás no irse al extranjero en busca de esos mejores salarios o de esas compensaciones que no reciben. Pero bueno, los contratos de 3 años al menos sí que garantizan una cierta estabilidad para ese relevo generacional. Pero veíamos también hablar al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid y es que durante estas semanas están hablando también desde los colegios, pero nadie está proponiendo soluciones reales. Se está pidiendo un acuerdo, pero nadie está poniendo sobre la mesa medidas desde concretas, los colegios ¿no? de médicos han hecho diagnósticos de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir en un futuro, pero no propuestas concretas, ¿no? No, solo han puesto o han apuntado a problemas quizás un poco que la última vez que estuve aquí abordamos, como el de la feminización, que no creo que sea el problema a resolver, sino que el problema a resolver es el relevo generacional. Y también en las universidades quizás, o fomentar o hacer más fácil que los alumnos de la comunidad puedan estudiar medicina en la comunidad, que también es un problema porque las notas de corte son muy altas y alumnos de otras comunidades donde sus accesos a la universidad son, digamos, más fáciles, vienen prioritariamente a estudiar a Castilla y León para luego regresar a sus comunidades. Yo creo que el diagnóstico no puede estar en los profesionales, o sea, el diagnóstico tiene que estar en los responsables políticos de ese tipo de decisiones, porque un colegio profesional está nutrido principalmente de gente urbana, o sea, de gente que no son los médicos rurales, con lo cual no son sensibles de verdad. Pero en los consultorios urbanos también hay problemas, es decir, las 3 médicas que dimitieron hace unos días de Burgos atendían en un centro de salud de Burgos porque evidentemente el número de cartillas es muy superior al que pueden atender en los Yo digo que los médicos cobran poco y hay que pagarles más. Y como hay que pagarles más y hay sitios en los que les pagan más, se van a Inglaterra, se van a Portugal, se van a otros lados, mientras aquí estamos con carencias, tenemos excesos, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que estén médicos de aquí trabajando fuera, pero trabajando de lo que trabajarían aquí perfectamente? O sea, no es que vayan a hacer una investigación que aquí no se puede hacer, no es eso, ¿no? Entonces, yo creo que el tema hay que coger el toro por los cuernos y verdaderamente intentar resolverlo de una manera razonable. Y después, claro, las especialidades son fundamentales. Los centros de especialidades tienen que tener el nutriente de especialistas, porque para eso son de especialistas que se queden, de especialistas que estén bien remunerados y que no echar a la gente de un sitio a otro, de un hospital a otro, no puede ser. O sea, a la gente hay que atenderla, no te voy a decir en su sitio, no puedes hacer un trasplante de corazón en Puerto de Sanabria, no estamos locos, pero sí que hay que tener los medios necesarios para que ese potencial trasplantable sea trasplantado y no se muera. Bueno, pues veremos y seguiremos escuchando, entiendo que propuestas que sean sensatas para intentar solucionar el problema de la sanidad en nuestra comunidad, porque al final es uno de nuestros bienes más preciados y evidentemente es una de las competencias en las que más se tienen que comprometer los gobiernos autonómicos. En 32.000 metros cuadrados podemos ver el futuro inmediato del campo. Ese escenario es la Feria Agraria. El ministro Luis Planas la ha inaugurado esta misma tarde y allí ha anunciado una nueva línea de ayudas para modernizar el parque de maquinaria agrícola. El sector agrario comienza a controlarse desde mandos y tablets. Para conseguir ganar la próxima década y, en definitiva, situarnos como estamos a la vanguardia de los países más importantes del mundo dentro de la producción agroalimentaria. El Gobierno quiere modernizar la agricultura y la ganadería para ganar en competitividad y en primavera convocará nuevas ayudas. Por un importe de 5 millones de euros y que este año estará abierto al conjunto de la maquinaria. El año pasado Castilla y León renovó el 11,5% de la maquinaria agrícola, una cifra por encima de la media nacional. Estamos hablando de más de 230 millones de euros los que se han invertido el año pasado en Castilla y León en maquinaria de diferentes tipos. Estamos a la vanguardia, queremos ser pioneros. La modernización también pasa por la renovación de los regadíos, necesaria en palabras de la consejera. El ministro mantiene el compromiso con la inversión de Payuelos con 245 millones, pero sin dar fecha. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por ASDEN contra el Parque Empresarial del Medio Ambiente de Soria. La Asociación de Ecologistas Sorianos llevó a cabo este movimiento en junio de 2017
considerando que parte de los terrenos en los que se ubica el polígono industrial tenían la calificación de no urbanizables especialmente protegidos. Un largo litigio sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resolvió en 2017 que se ajustaba a derecho. Vamos ya con la política, más en concreto con los líos de la política nacional y en este caso de Podemos, que debate sobre la crisis surgida tras la marcha de Íñigo Errejón a la plataforma electoral de Manuela Carmena, Más Madrid. Desde las 4:30 han estado reunidos su Consejo Ciudadano, que entre otras cosas tendrá que decidir definitivamente si, pese a las intenciones iniciales, la formación rectifica y plantea un acercamiento a Errejón. El propio Pablo Iglesias, antes del Consejo, le ha señalado como posible aliado. Bueno, ha dicho que Íñigo no es un traidor, como llegó a denominarle no hace demasiado tiempo. Ni Pablo Iglesias, ni tampoco Íñigo Errejón, aunque por motivos distintos, ninguno ha acudido al que para muchos es uno de los consejos ciudadanos más trascendentales de la historia de Podemos. Errejón, según su entorno, ha preferido ausentarse para rebajar la tensión, mientras que Iglesias se encuentra de baja paternal. No obstante, sí ha intervenido por teléfono y horas antes de esta reunión, en las redes sociales, rebajaba el tono con este mensaje, en el que habla de Íñigo Errejón como posible aliado y no como traidor. Tras la crisis en la formación morada por su marcha a la plataforma de Manuela Carmena, con divisiones internas incluidas, ahora se habla de acercar posturas, tal y como a su llegada en medio de una gran expectación han pedido varios dirigentes de Podemos. Yo creo que vamos a poder trabajar por una candidatura de unidad. Hay que cooperar y no competir. Que debatamos juntos con voluntad y con ánimo de llegar a acuerdos. Hoy hemos de dar una solución para empezar a hablar única y exclusivamente de los problemas de España y dejar de hablar de nosotros. Entre las muchas incógnitas, si ese acercamiento a la plataforma de Íñigo Errejón, algo que la dirección de la formación rechazó inicialmente de forma tajante, implicaría o no dejar a un lado la marca Podemos. Y tal y como se han puesto las cosas, con enfrentamientos personales, con lucha de egos en algunos casos, ¿será posible esa reconciliación? Bueno, yo ya no sé, porque de pronto se ponen a parir, pero como no te puedes ni imaginar como no nos podíamos imaginar que se pusieran después de quererse tanto, ¿no? Y ahora pues es que no, que era broma y tal, que mira, se lo ha creído y tal. Entonces yo no, lo que están aportando es una imagen de falta de seriedad tremenda, ¿no? Porque en definitiva esto no es un juego, o sea, esto es una cosa en la que su responsabilidad y sus decisiones afectan a los intereses de la ciudadanía de una manera profunda, y eso que ellos tanto predican, cuando digo yo digo Podemos, predican que debe ser su objetivo, se distrae mucho con este tipo de dimes y diretes, de ahora sí contigo, ahora no. Esto no es un juego de adolescentes, ¿no? Esto es una cosa bastante más seria que eso, y yo no me creo, ¿no?, que ayer se odiaran y hoy se vuelvan a querer. Eso es una cosa en la que me parece muy poco verosímil. Yo creo que es curioso el caso de un partido formado por teóricos de la política que no han podido superar la fase ya empírica de puesta en marcha del proyecto, porque de todos los fundadores del partido, digamos que solo se mantiene al frente Pablo Iglesias. Y es verdad que hoy, antes del Consejo Ciudadano, que es el máximo órgano, además al que sugirieron a Íñigo Errejón que no acudiese, él ya mandó ese mensaje por redes sociales que de alguna manera condiciona, digamos, esa capacidad de discusión que atribuyen a los militantes. Sea como sea, el problema es que Podemos ha perdido el control sobre sus alcaldías de referencia, Madrid, Barcelona, Cádiz. Entonces, el panorama que se trasluce que va a haber en mayo es muy complicado para ellos, y supongo que sí que van a tener que rebajar y aceptar las condiciones de esos alcaldes o de esos candidatos a alcaldes que sí que se han hecho más fuertes casi que el propio partido o que lo que queda del partido. ¿Va a ser capaz Podemos de salir de este lío en el que se han metido? Yo creo que están ahora mismo en el remolino. Y cuando uno está dando vueltas en el remolino tampoco percibe muy bien ni dónde se encuentra ni por dónde está la salida. Es decir, y yo creo que están ahora en esta fase. Pero evidentemente los acontecimientos avanzan, los días pasan y las declaraciones que en un momento son absolutamente condenatorias pues se convierten ya en más transigentes y en más conciliadoras.
Vamos con más líos. Mañana estaremos muy pendientes de lo que define definitivamente todo esto Consejo Ciudadano de Podemos y si es posible o no es posible la paz entre los que eran amigos, entiendo que seguirán siendo amigos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. El Parlamento Europeo se dispone a reconocer este jueves a Guaidó como presidente venezolano, noticia que hemos conocido en una jornada de protestas en el país. Se han organizado manifestaciones en varias ciudades mientras Nicolás Maduro ha vuelto a buscar refugio entre los militares, a los que ha pedido que estén atentos, que estén alerta ante hipotéticas conspiraciones para derrocarlo. Las calles vuelven a clamar contra Nicolás Maduro. Miles de personas han secundado la convocatoria del presidente encargado Juan Guaidó y protestan en las principales ciudades de Venezuela contra el régimen chavista. Poco antes del inicio de las protestas, Nicolás Maduro se ha vuelto a dejar ver rodeado de militares, a los que ha exhortado a que estén alerta ante las conspiraciones de desertores e intervenciones extranjeras. La bufonada imperialista. He dicho nervios de acero. Calma y cordura, mucha movilización militar. En el ecuador del ultimátum que le ha dado Europa, Maduro ha asegurado que sí que está dispuesto a convocar elecciones, pero no presidenciales, sino legislativas, con las que no se le puede desalojar del poder. España insiste en que en Venezuela tiene que haber comicios generales. España no está planteando un cambio de régimen en Venezuela. No estamos ante un proceso de regime change. Estamos ante una presión para que los venezolanos puedan expresar libremente su opinión sobre quién debe gobernarles. Mientras el presidente del Parlamento Europeo asegura que Guaidó es el único interlocutor válido en Venezuela. Os pregunto ahora por otro lío, por la situación en Venezuela. Este jueves el Parlamento Europeo va a reconocer a Guaidó como presidente venezolano. Todavía no lo ha hecho el conjunto de la Unión Europea. Los gobiernos, ya saben que hay una especie de ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro diciendo que si en 8 días, que empezaron a contar desde el pasado fin de semana, no se convocan elecciones, pues que reconocerán entonces todos los países europeos a Guaidó como presidente venezolano. ¿Cómo va a acabar todo esto? Pues yo creo que es importante que la Unión Europea haga ese reconocimiento y tome digamos, el control de la situación, porque no puede dejarse en manos de dos personajes tan opuestos y tan parecidos como son el presidente de los Estados Unidos y Nicolás Maduro. El peligro de un conflicto armado y civil está presente, el peligro de la intervención de Estados Unidos. Creo que de alguna manera, por eso el presidente Chávez hoy ha hecho esa visita a los militares y han estado, Maduro, perdón, y han hecho esas maniobras militares, y yo creo que es importante esa presión de la Unión Europea y que España ejerza ese papel, digamos, de conexión con Latinoamérica y pueda llegarse a un acuerdo para convocar esas elecciones presidenciales. Yo creo que este tío ha llegado a tal grado de enajenación que la situación se ha convertido en muy peligrosa desde el punto de vista social, ¿no? La capacidad de influencia con este tipo de venaos es muy complicada, porque claro, la influencia tiene que ser una influencia fundamentada en el diálogo, en el discurso democrático. O sea, no podemos pensar en que se va a tomar el país para echar a este pollo pera de allí, ¿no? Es una cosa muy poco probable y yo creo que imposible, ¿no? Ni lo puede hacer Europa ni lo puede hacer Estados Unidos, con lo cual hay que andar de puntillas con este asunto, porque a mí me parece que tal como está él, intentando recabar apoyos y adhesiones dentro del ejército, que es un ejército en buena parte construido por él, de altos cargos construidos por él, nombrados por él, ¿no? Y en definitiva es un ejército, vamos a decir que de mercenarios, ¿no? De gente muy atenta a lo que cobra y a que lo cobra porque está allí por él, ¿no? Como tenga que defender su posición contra el pueblo, lo van a hacer, ¿no? Y entonces, si hay derramamiento de sangre, las palabras empiezan a ser ya mayores, más que mayores, ¿no? Que es pero igual puedan tener más efecto esas medidas que se han empezado a tomar ya desde Estados Unidos, bloqueando determinadas cuentas, y los militares tienen mucho que perder si se bloquean ese tipo de cuentas, seguro. Claro, sí, esa es la solución. El problema es que hay que también despejar las acusaciones de las que se habla, que los intereses de Estados Unidos y del petróleo, que la influencia que ejerzan los países externos sea por apoyar la población que está en una situación extrema. Bueno, pues de momento el Parlamento Europeo este jueves, que va a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para que sea él el encargado de convocar unas elecciones transparentes,
y después ya veremos cuando llega esa decisión por parte de los diferentes gobiernos europeos. Esta noche nuestro quinto tertuliano no se ha fijado en Venezuela, sino en un asunto más cercano, en la lista de ricos de nuestro país, y como no ha visto a muchos castellanos y leoneses en la misma, se le ha ocurrido una fórmula para ganar posiciones en ese envidiable ranking. No puedo pegar ojo, Juanma. De las 200 mayores fortunas de España, solo 9 son de Castilla y León. Vamos a tomar medidas drásticas con la tecnología de Castilla y León para salir de la pobreza. Poner cerca de la hucha a San Pancracio. No sé si son horas de poner a trabajar a San Pancracio, Juanma. Igual no son horas. Bueno, tu prueba, por si acaso, aunque sé que te va a enmendar Ernesto Escapa, porque quien lidera esa lista es Amancio Ortega. ¿Y de dónde es Amancio Ortega? De Busdongo, de León. De León, aunque ponga Galicia, pero de León. Gracias, Ernesto, nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana. Y a vosotros hasta otra, Paco. Venga, hasta Maite, otra. que os vaya bien. A ustedes les dejo ahora con la información meteorológica y con Cristina López del Valle. Y recuerden que a las 7:30 Antonio José Reynado nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.